desde donde se encuentra el precio al día de hoy, al cierre del mes de julio. Aquí podríamos tener una subida en torno al prácticamente el 130%. Muy buenas magos y bienvenidos de nuevo al canal. Agosto está aquí y con él nuevas oportunidades de inversión para hacer crecer tu capital. En este vídeo vamos a destapar las 7 mejores acciones para invertir en este mes, desde cero y sin rodeos. Analizaré cada una paso a paso. Te mostraré las zonas de compra perfectas y las zonas objetivo para maximizar tus ganancias. ¿Estás listo para tomar el control de tus inversiones? Pues quédate hasta el final porque esto te interesa y mucho. Si eres un apasionado de las inversiones y de los mercados financieros, debes suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún nuevo vídeo. Ahora sí, mago, ponte cómodo, ¡que empezamos! Pues muy bien, mago, vamos con la primera compañía, con la primera acción para invertir en este mes de agosto, ¿vale? Tenemos 7, alguna sorpresita más para el final, así que para los más comprometidos, quedaos hasta el final porque hay sorpresa. Obviamente vamos a empezar analizando con la vela mensual, que es la confirmación de este mes pasado de julio, y luego obviamente vamos a ir bajando de temporalidades, quizá llegando hasta gráficos diarios para marcar esas zonas clave de compra por si acaso el precio durante este mes hace algún tipo de retroceso, y obviamente también marcando las zonas objetivos, ¿vale? Así que la primera compañía para invertir en este mes de agosto es Alibaba. Podemos ver como la vela del mes de julio es una vela muy alcista. Ya sabíamos como el precio había creado aquí una consolidación tipo triangular y tenemos la ruptura de hace ya varios meses, por lo tanto el objetivo alcista está por cumplirse, y si agarramos la altura de este triángulo en consolidación y lo proyectamos en la ruptura, mirar cómo perfectamente nos va a cuadrar a venir a testear ese máximo anterior de los $182, ¿vale? Si trazamos Fibo del último impulso, podemos ver cómo el precio se encuentra en una zona bastante interesante, en torno al 50, perdón, y al 61% de retroceso del Fibo, y haciendo pullback en la directriz rota. Lo que anteriormente fue una resistencia lo está convirtiendo muy bien en soporte, ¿vale? Y ahora bajando de temporalidad a gráfico de diario o gráfico semanal, podemos ver que en un gráfico semanal el precio ya habría roto esa consolidación de máximos y mínimos crecientes. También el precio creó aquí tipo triángulo, y podemos ver cómo el precio ya habría roto esa directriz, por lo tanto podemos agarrar esta altura y proyectarla en la ruptura y mirar cómo nos cuadra perfectamente con la zona objetivo que teníamos de la consolidación anterior. Y en un gráfico diario podemos ver claramente como el precio ya habría hecho algún tipo de retroceso del último impulso. Obviamente puede retroceder más por la vela mensual, ¿vale? Vamos a quitar todo esto para que no moleste, y vemos que del último impulso podría nuevamente caer a la zona del 38-50%, incluso venía a testear nuevamente la directriz de los mínimos crecientes, ¿vale? Pero con la vela semanal, con la vela mensual, perdón, de este mes pasado de julio, tenemos la confirmación de compra y luego se hace un pequeño retroceso. Desde ahí podemos ir ajustando un poquito más la entrada, ¿vale? Hasta esa zona objetivo, desde donde se encuentra el precio ahora, podemos tener una subida en torno al 50%. ¿Vale, magos? Vamos con la segunda compañía. Vamos con MLM, Martín Marietta, y podemos ver como la estructura de largo plazo es claramente alcista y la vela de este mes ha sido una vela alcista. Si trazamos Fibo de todo este movimiento, vemos por aquí como ya nos mostró bastante interés comprador hace varios meses por la zona de compra del 38-50%. Sí que es verdad que se encuentra fuera de la zona de compra en un gráfico mensual, pero si vamos a bajar de temporalidad, vamos a marcar lo que sería el máximo histórico. Todavía le queda cierto recorrido al alza. En un gráfico semanal podemos ver como el precio ya rompió lo que sería la directriz de los máximos decrecientes,
tenemos un impulso, un retroceso, un nuevo impulso, otro retroceso, y en un gráfico diario podemos ver cómo el precio está aguantando muy bien lo que anteriormente fue una zona de resistencia, lo ha convertido bastante bien en soporte. Si trazamos FIBO del movimiento alcista, vemos que por donde se encuentra el precio ahora sería una muy buena oportunidad de compra, ¿vale? Obviamente iríamos a buscar los máximos históricos por la vela mensual. Si cae un poquito más a la zona del 38 también se puede intentar comprar, y luego tendríamos la zona de soporte con esa media móvil 200 sesiones, varias zonas de compra, ¿vale? Si luego finalmente el precio acaba rompiendo porque no sube, por lo que sea, porque hay una corrección del mercado, pueden pasar mil cosas, ¿vale? Y si el precio desde ahí no sube, que es lo que realmente esperamos, no habría que ponerse nervioso, trazaríamos el FIBO completo, ya que las velas mensuales son alcistas, todavía le queda cierto recorrido hasta los máximos históricos, y entonces trazaríamos el FIBO completo, ¿vale? Mira cómo el nivel 61 cuadra perfectamente con esa zona de soporte, y luego marcaríamos el 38-50%, ¿vale? Obviamente no sabemos lo que va a hacer el precio. De momento mantenemos FIBO del último impulso y parece que está aguantando bien, pero si tenemos caídas en los mercados, pues obviamente estas compañías también se van a ver afectadas por ello, ¿vale? Hasta los máximos históricos, desde la confirmación diaria del día de ayer y del cierre mensual, tenemos una subida aproximada de un 10%. No tiene nada que ver con la que hemos visto en Alibaba, pero bueno, para un mediano plazo la verdad que nos resulta. Luego ya veremos cómo reacciona. Obviamente el precio puede romper lo que serían los máximos históricos y continuar subiendo. ¿Vale, magos? Vamos con la tercera compañía. Vamos con Thermo Fisher. Vamos con la vela mensual. Todas van a tener vela mensual de compra, ¿vale? Podemos ver que la estructura en Thermo Fisher es claramente alcista, ¿vale? Con máximos y mínimos crecientes. Por aquí tenemos una directriz de máximos decrecientes, una posible zona objetivo, y luego podemos ver, ¿no?, como la vela mensual es una vela muy alcista. Aquí podemos partir de una zona de soporte amplia, ¿vale? O también podemos trazar una directriz de máximos decrecientes, como si el precio se estuviera moviendo dentro de un canal bajista, ¿vale? Obviamente el objetivo va a ser el mismo, va a ser venir a buscar la directriz de los máximos decrecientes. Luego ya veremos cómo reacciona. Si finalmente esta consolidación, este canal bajista, lo acaba rompiendo al alza, pues agarraríamos la altura, ¿vale? Y lo proyectaríamos en la ruptura y nos podría dar una zona objetivo en torno a los 825 dólares aproximadamente. Depende por dónde rompa, si es que rompe, ¿vale? Pero nos vamos a centrar en el objetivo de la directriz. Como podemos ver, la vela del mes de julio, una vela súper alcista, ¿vale? Partimos de una zona de soporte importante, tenemos manipulación de los mínimos anteriores y luego la reacción alcista es muy evidente, ¿vale? Por lo tanto, el posicionamiento en compra yo creo que es claro. Vamos a... ahí, esto es verde. ¿Qué podemos esperar en Thermo Fisher? Hombre, pues se puede intentar comprar ya aquí, ¿vale? Con una compra y luego esperar algún tipo de retroceso de la vela mensual. No sé, a la zona del 50% aproximadamente. Muchas veces esperamos retroceso y luego no lo hace, ¿vale? Pero igualmente vamos a bajar de temporalidad. Vamos a ir a un gráfico semanal primero. Bueno, la vela la semana pasada fue bastante alcista. Yo estaría esperando un retroceso, ¿eh? Quizá la compra ahí sería un poquito precipitada, y en un gráfico diario podemos ver como el precio ya ha creado un cambio de estructura. De aquí hizo tipo doble suelo, ya el objetivo se ha activado. Todo esto es una zona de resistencia y ahora la debería de convertir en soporte, y por aquí también tenemos una directriz de mínimos crecientes, ¿vale? Vemos esta consolidación, ruptura. Como tenemos cierto interés vendedor de los últimos días, vamos a trazar el FIBO del movimiento y vamos a esperar un retroceso por la zona del 38-50%, ¿vale? Como es para una inversión en el mes de agosto, tenemos margen de sobra, ¿vale, magos? Así que yo no compraría con la vela mensual, o quizá muy poco, y luego esperaría un retroceso a la zona del 50-38%. Esta zona de anterior resistencia la puede convertir en soporte y obviamente también puede venir a la directriz de los mínimos crecientes, ¿vale, magos? Así que todo esto sería zona de compra, y desde más o menos un 50% de retroceso del FIBO hasta la directriz de los máximos decrecientes, por aquí podríamos tener una subida aproximada de un 35%, que no está nada mal, ¿vale?
Luego si finalmente el precio acaba rompiendo al alza, pues ya se dispara, es soñar un poco, sería una subida en torno al 85%. Pero de momento nos conformamos con un 35%, que claramente es una zona de resistencia. Pasamos a la cuarta compañía, vamos con Motorola. Gráfico mensual, podemos ver estructura a largo plazo claramente alcista, la vela mensual de este mes una vela claramente alcista, ¿vale? Si trazamos FIBO del último impulso, yo creo que nace aquí y acaba aquí, vemos que el precio testeó la zona del 50% y desde ahí parece ya que continúa o que empieza el movimiento alcista, ¿vale? Está bastante alejada todavía de esos máximos históricos en torno a los 507 dólares. Quitando FIBO, ya sabemos que testeó la zona del 50%, vamos a un gráfico semanal, podemos ver cómo esta compañía ya rompió lo que sería la directriz o se encuentra en esa directriz de máximos decrecientes, es una zona clara de resistencia y luego tenemos aquí también otra zona de resistencia por los máximos anteriores, ¿vale? Comprar ahora sería quizá un poquito precipitado, teniendo en cuenta la vela mensual, se podría o bien esperar un retroceso de este movimiento, ¿vale? Vamos a trazar por aquí unos mínimos crecientes, aquí tenemos varias zonas de compra. Esta compañía ya la habíamos traído al canal para hacer algún tipo de trade. Mirar cómo impulso, retroceso a la directriz, una vela envolvente. Aquí dio el pistoletazo de compra y el objetivo todavía creo que no lo ha cumplido. Vale, proyectamos en la ruptura. Ese objetivo nos da ya la ruptura de la directriz, por lo tanto muy positivo. Y si finalmente el precio acaba rompiendo lo que sería toda esta zona de resistencia, podríamos nuevamente agarrar esta altura de un triángulo en consolidación y proyectarla en la ruptura. Eso ya nos llevaría prácticamente a venir a buscar los máximos históricos. Aquí hay un pequeño máximo, pero yo creo que iría a buscar los máximos históricos. Entonces podemos hacer dos cosas: comprar por la vela mensual justamente la resistencia, ¿vale? Lo que luego corremos el riesgo obviamente de que el precio haga algún tipo de retroceso. Yo sería más partidario de esperar cierto interés vendedor, trazar el FIBO del último impulso y podemos ver como aquí por la zona del 50%, anteriormente resistencia, ahora es probable que lo convierta en soporte y por ahí podemos intentar ajustar un poquito más la entrada. Como digo, la primera por la vela mensual, lo que se encuentra en resistencia, la segunda entrada al 50% y la tercera entrada, si es que nos da, si es que la deja, si es que la da la oportunidad, en la directriz de los mínimos crecientes. No vamos a ser ventajistas y trazar el FIBO, o sea, trazar el medidor desde la directriz, sino desde un 50%. El primer objetivo, más o menos por los 463, que era la altura del triángulo que hemos visto antes, una subida en torno al 9%. Luego a este máximo anterior, una subida del 14%. Y si vamos a buscar los máximos históricos, que yo creo que el precio se va a dirigir hacia ahí, pues más o menos una subida en torno al 20%, ¿vale? Estructura de largo plazo claramente alcista y la vela mensual es muy buena. Yo creo que poco a poco el precio va a ir escalando hasta la zona de los máximos históricos, ¿vale, magos? Así que 20% aproximadamente de subida. Pasamos a la quinta compañía. Vamos con Snap-on. Gráfico mensual, vamos a borrar todo, ¿vale? Estructura largo plazo claramente alcista, ¿vale? Si trazamos FIBO del último movimiento, del último impulso al alza, podemos ver que el precio se encuentra por la zona del 50%. Sí que es verdad que esta vela mensual tiene bastante mecha, aunque es una vela envolvente en cuerpo, hay que tener un poquito de precaución, ¿vale? Se encuentra la zona de compra del 38, bueno, en torno al 50-61%. Y luego si bajamos de temporalidad a un gráfico semanal, aquí sí que podemos ver claramente cómo el precio rompió la directriz de los máximos decrecientes, marcando un nuevo máximo creciente, ¿vale? Por aquí también hay una directriz de mínimos, ¿vale? Como si el precio hubiera creado una consolidación tipo triangular. Vemos que aquí se ha detenido justamente en esa zona, ¿vale? Una pequeña zona de resistencia. Pero empezamos a tener máximos crecientes, ¿no? Esta vela mensual se podría intentar comprar ahí un poco,
por la vela mensual, por la vela envolvente, no estamos comprando ninguna resistencia. Y luego bajando ya de temporalidad podemos ver como la estructura es claramente alcista, máximos crecientes, mínimos crecientes. Si trazamos FIBO del impulso, vemos que por la vela mensual el precio se encuentra por la zona de compra del 38-50%. Igual habría que esperar alguna vela envolvente por ahí, porque obviamente el precio puede volver nuevamente a la directriz de los mínimos crecientes de largo plazo, ¿vale? Estas dos serían mis dos zonas de compra, y si el precio finalmente acaba rompiendo al alza esta gran consolidación, imaginaos que viene desde el 50% y rompe fuertemente todo este triángulo, esperaríamos un retroceso para posicionarnos en compra, para volver a meter otra entrada alcista, ¿vale? Agarraríamos la altura de toda esta figura y la proyectaríamos en una posible ruptura, más o menos por aquí. Eso nos daría un objetivo alcista muy importante, venir a testear más o menos los 440 dólares, ¿vale? Primero iríamos a buscar el máximo histórico y luego el objetivo del triángulo si es que lo cumple, ¿vale? Entonces, dos zonas de compra y luego el pullback a la directriz, lo que era resistencia que lo convierte a soporte, y el posicionamiento en compra hasta aquí y luego posicionamiento en compra hasta la directriz. Hasta el máximo histórico tendríamos una subida en torno al 16% y por objetivo de triángulo una subida en torno al 36-37%, ¿vale? Si compramos más abajo, pues obviamente el porcentaje de beneficio va a ser muchísimo mayor, ¿vale? Pero vamos a marcarlos todos por la zona del 50%, ¿vale, magos? Así que SNA es la quinta compañía. Pasamos a la sexta, WTW, Willis Towers, gráfico mensual, podemos ver estructura a largo plazo claramente alcista. La vela mensual de este mes es bastante mejor que la anterior, no tiene nada de mecha y de hecho es una vela envolvente. Si trazamos FIBO del último impulso, podemos ver cómo el precio vino a la zona de retroceso del Fibonacci del 50%, se ha quedado muy estable en esa zona, lleva 3 meses y medio, 4 meses acumulando, y yo creo que el movimiento alcista como mínimo hasta el máximo histórico es lo más probable. Si bajamos de temporalidad a un gráfico semanal, podemos ver aquí como claramente el precio ya habría roto la directriz de los máximos decrecientes. Sí que es verdad que ahora se encuentra en una pequeña zona de resistencia, pero si nos damos cuenta también la vela semanal es bastante potente, ¿vale? Aquí hay una zona de soporte y lo que podríamos estar esperando es un pequeño retroceso de ese movimiento, ¿vale? El earnings salió el día de ayer, día jueves, y fue bastante positivo, lo único que claramente se encuentra en resistencia, ¿vale? Por vela mensual se puede comprar, vemos que el precio cerró por encima de la media móvil de 200 sesiones. Luego podemos trazar por aquí una directriz de mínimos crecientes por si acaso el precio viene a la directriz o bien incluso hacer un retroceso del 50% de este movimiento, ¿vale? Entonces teníamos por aquí tres zonas de compra. Si el precio, vamos a marcarlo en el 38 para dejarle un poquito de margen entre las tres entradas, ¿vale? Si el precio acaba rompiendo esta zona de resistencia, esperaremos un pullback para incrementar más posiciones, ¿vale? Por lo tanto, a favor del movimiento también se puede comprar. Iríamos a buscar la zona de los máximos históricos, desde donde se encuentra el precio ahora. Por aquí podríamos tener una subida en torno al 9%. No es mucho, pero bastante interesante. Sí que es verdad que tenemos aquí una consolidación triangular, mínimos planos, ¿vale? Máximos decrecientes. Aquí sí que podemos medir la altura de este triángulo, de esta figura, y proyectarla en la ruptura. Eso nos va a dar una zona objetivo un poquito más arriba de los máximos históricos, que nos va a venir súper bien para tener un objetivo en torno al 11%, 11,25, ¿vale? Así que bueno, poco a poco vamos desarrollando las consolidaciones del mercado y nos dan objetivos más alcistas, ¿vale? Así que WTW, subida hasta los 350 dólares, con esas tres zonas de compra más la recompra si el precio acaba rompiendo esa zona de resistencia, vale, magos. Y pasamos con la última compañía, vamos con Humana, gráfico mensual. Podemos ver como la vela de este mes pasado en Humana es una vela muy alcista, cierra por encima de la vela anterior, estructura de largo plazo claramente alcista. Sí que es verdad que lleva
varios años con problemas, con un retroceso importante, pero bueno, se encuentra en la media móvil de 200 sesiones gráfico mensual. La última vez que testeó esa media móvil, luego tuvo una revalorización espectacular, ¿vale? Y como mínimo iríamos a buscar el máximo histórico, ¿vale? Y desde ahí ya tenemos un gran movimiento alcista. ¿Qué podemos ver en Humana? Bueno, media móvil 200 sesiones, vela mensual muy interesante, zona de soporte muy relevante, ¿vale? Y en gráfico semanal podemos ver como el precio, aquí sí que hay una pequeña zona de resistencia. La ruptura de esa resistencia pues también va a ser muy positivo para el precio. Y en un gráfico diario, bueno, la vela semanal, estamos a un día, ¿no?, del cierre semanal, pero de momento es bastante positiva. Y en gráfico diario, vamos a ver. Vale, en gráfico diario ya podemos ver como el precio activó una figura de vuelta tipo doble suelo. Vale, aquí tenemos el doble suelo activado ya con la vela diaria. Vemos que esto era una zona de resistencia. De momento ha cerrado por encima, cierre por encima también de la media móvil de 200 sesiones. Se puede comprar por la vela mensual, ¿vale? Ahí, o esperar un pequeño retroceso del último impulso. Si trazamos FIBO de este movimiento, marcaríamos la zona de compra obviamente del 38-50%, ¿vale? Puede ser que vuelva nuevamente a la zona de soporte, no lo sé, no lo sabemos, pero esas serían las dos zonas de compra principales, por vela mensual y por retroceso del FIBO en torno al 38-50%. El primer objetivo o la primera barrera que tenemos es esa zona de resistencia, que sería el target número 2 de la extensión del FIBO, pero si el precio finalmente acaba rompiendo esta gran consolidación y poco a poco continúa con una estructura alcista, pues cada retroceso sería una oportunidad para comprar, y aquí sí que iríamos a buscar los máximos históricos, ¿vale? Desde donde se encuentra el precio al día de hoy, al cierre del mes de julio, aquí podríamos tener una subida en torno al prácticamente el 130%, ¿vale, magos? Así que Humana en zona de soporte, con esa gran vela mensual, con esa media móvil de 200 sesiones, yo creo que el movimiento alcista es lo más probable. Y hemos visto que en el pasado, la última vez que lo testeó, mirar, la subida ha sido espectacular. Medimos desde aquí, desde esa media móvil, y subió hasta los máximos históricos un 2125%, 2130%. No creo que se vuelva a dar eso, pero obviamente el objetivo es claro hasta los máximos históricos, ¿vale? Y ahora nada, vamos con el bonus track para aquellos inversores más comprometidos, para aquellos que se han quedado hasta el final del vídeo. Vamos con dos compañías interesantes, vamos con ALL. Rápidamente, gráfico mensual, también podemos ver cómo esta compañía, la estructura es claramente alcista. La vela mensual es una vela muy interesante. Sí que es verdad que esta compañía se encuentra muy cercana a los máximos históricos, pero vamos a ver que el precio por aquí ha desarrollado una consolidación al alza, que eso nos podría llevar a un objetivo bastante interesante, ¿vale? Aquí tenemos toda esa zona de resistencia, ¿vale? Por aquí también una zona de soporte importante. Ahí, la vela semanal, vemos que es una vela muy alcista. Si trazamos FIBO del último impulso, podemos ver cómo el precio vino a testear la zona del 38-50% y desde ahí está en pleno impulso. Y en un gráfico diario podemos ver cómo claramente el precio ya habría roto lo que sería la directriz de los máximos decrecientes y esta pequeña zona de resistencia, ¿vale? Aquí hay zona de soporte, tenemos ruptura con la vela diaria del día de ayer, por lo tanto se puede por aquí iniciar la primera compra. Si el precio finalmente hace un retroceso de este último impulso, pues también, ¿vale? Marcamos FIBO 38-50%, estas dos zonas de compra. Y luego, pues como tenemos ruptura de este canal lateral, de este rango lateral, mejor dicho, sí, aquí hay dos máximos, también hay una directriz de máximos decrecientes, ¿vale? Canal lateral o triángulo, el objetivo es el mismo. Agarramos la altura, proyectamos en la ruptura. Bueno, no es el mismo porque el triángulo se partiría desde ahí
y del canal lateral desde ahí, ¿vale? Y obviamente iremos a buscar los máximos históricos. Luego ya veremos cómo reacciona. Se acaba rompiendo al alza. Todo este rango lateral se proyectaría en la ruptura, ¿vale? Agarramos todo esto y proyectamos, siempre y cuando lo rompa, ¿vale? Primero vamos a ir poco a poco. Tenemos confirmación mensual, confirmación semanal y confirmación diaria. Vamos a ir a testear o a buscar ese máximo histórico. Es una subida solamente del 5%. Luego ya veremos cómo reacciona. Se acaba rompiendo, iríamos a buscar una subida en torno al 22, ¿vale? Podríamos meter otra reentrada en lo que fue resistencia si lo convierte en soporte y desde ahí el movimiento alcista, ¿vale, magos? Así que bueno, no es un objetivo muy interesante el primero, el segundo sí, ¿vale? Y vamos ya con la última compañía, ahora sí. Vamos con BR. Gráfico mensual. Podemos ver como la vela de este mes ha sido una vela envolvente, una vela alcista que justamente cierra por los máximos anteriores. Lo podemos ver ahí. Y la estructura del precio es claramente alcista. Si nos fijamos en la consolidación que ha creado aquí el precio, gráfico semanal, podemos ver cómo hace un par de semanas dejó una vela muy interesante. Ahora vamos a volver al gráfico semanal, pero aquí tenemos una zona clara de resistencia, miradlo. Toda esta zona de aquí, ¿vale? Tenemos ruptura al alza con la vela semanal, por lo tanto muy importante, es una ruptura. Y aquí tenemos unos mínimos crecientes, ¿vale? Esta gran consolidación tipo triangular, el precio la ha acabado rompiendo al alza. Ahora está haciendo un retroceso a lo que era resistencia, lo está convirtiendo muy bien en soporte. Si trazamos FIBO de este movimiento, vemos que el precio se encuentra por la zona del 50% retroceso del FIBO. Eso no exime de que el precio ya desde ahí vaya a empezar a subir. Obviamente vamos a marcar la directriz de los mínimos crecientes porque también es una zona clara de compra si el precio baja esa zona y deja buena vela. Y el objetivo pues obviamente va a ser la altura de este triángulo en consolidación con ruptura al alza. Ahí lo podemos ver y mirar cómo cuadra perfectamente con el target número 4 de la extensión del FIBO, el 200%. Más o menos a venir a testear la zona de los $280, ¿vale? Desde donde se encuentra el precio ahora, con esa compra mensual, podemos tener una subida en torno al 13,5%, que no está nada mal, ¿vale, magos? Así que en principio me gusta bastante y el pullback es bastante evidente, ¿vale, magos? Así que nada. Dejadme en los comentarios qué os parecen este tipo de compañías, si le estáis dando seguimiento, si tenéis alguna en cartera, cuál la compañía os gusta más para poder también darle un poquito de seguimiento durante este mes de agosto. Si os gusta este tipo de vídeos, siempre podéis dejar un like, ¿vale? Si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta en los comentarios. También podéis compartir el vídeo, compartir el canal, si pensáis que le puede servir a alguien de ayuda. Y suscribiros si todavía no lo estáis, activando la campana de notificaciones para que YouTube os avise de todos los vídeos que va a estar subiendo. Por mi parte es todo, que paséis un feliz día, un saludo magos y chao.